Nos encontramos en la casa de todos los zacatecanos, en el Congreso, en la ciudad de Zacatecas, precisamente porque tenemos un entrevistado muy especial que nos va a estar platicando a lo largo de esta hora acerca de todo lo que hace un legislador, cuáles son las funciones y sobre todo cuál ha sido su desempeño en estos 3 años que tiene en este cargo, por supuesto. Me da mucho gusto saludar en esta mañana a mi buen amigo y diputado local, señor José Haro de la Torre. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Pedro Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos por Canal 15, por B15, y un gusto, como siempre, saludar a buenos amigos y a viejos amigos, no por las canas, sino una vieja amistad que tenemos desde hace mucho tiempo. Claro que sí, me voy a permitir tutearte en esta entrevista, precisamente por eso, comentario para nuestros amigos que nos están viendo en televisión, pues yo los años que tengo viviendo aquí en el estado de Zacatecas, los 8 años que tengo aquí, yo creo que eres de mis más antiguos amigos, también de mis primeros amigos, me puedo preciar de mencionar esta amistad que tenemos y bastante tiempo desde que estoy aquí en el estado de Zacatecas. Muchísimas gracias. Que el año 2007, ¿no? Sí, el año 2007 recuerdo aquellos momentos en los que tú iniciabas precisamente, ¿sí? Ya tenías tiempo, por supuesto, haciendo carrera política en el 2007, pero me tocó presenciar desde el punto de vista periodístico aquellos pininos que dabas en una campaña política tan importante como la que fue la del PRI durante este año del 2007. Recuerdo aquel primer momento en el que tuviste la oportunidad de hablarle a una multitud, hacer una presentación de un candidato, y también recuerdo mucho la pasión que le ponías a ese cargo que tenías al frente, por supuesto, de los jóvenes que integraban la parte de las fuerzas básicas de la campaña, por supuesto. Sí, bueno, grandes recuerdos, ¿no? Aquella campaña que hoy el personaje principal de esa campaña, Don Mundo Campos, ya no está con nosotros, hace algunos meses que falleció lamentablemente, pero fíjate, Pedro, que es una persona que siempre le guardé una estima, un cariño muy especial, porque lo que dices tú es una parte fundamental. Fue la persona que, sin conocernos, que sin saber a lo mejor muchos antecedentes de nosotros, nos dio la confianza de agarrar un micrófono, de abrir sus eventos de campaña. En aquel momento éramos aparte candidatos a regidores, tú recordarás, y fuimos ahí tejiendo una campaña muy compleja para el partido. El PRI en esos momentos estaba en una crisis estatal, en una crisis federal, después de haber perdido el gobierno federal en el año 2000, volverlo a perder en el año 2006. En el estado teníamos una situación muy similar desde el 98, repitiéndose en el 2004, y en las elecciones intermedias no se había dado esa fortaleza que tenía el partido, estaba resquebrajado, pero ahí es donde empezamos a sembrar, donde empezamos a conocer, donde empezamos a hablar, donde empezamos a ser amigos, como tú, como muchos más que hicimos en esa campaña, y que hoy podemos decir que son grandes amigos y sobre todo grandes enseñanzas. Hablando un poco sobre este mismo tema, porque es muy interesante, ¿qué fue lo que hizo bien el Partido Revolucionario Institucional para, después de 15 años de estar fuera del municipio de Fresnillo, regresar? Mira, yo creo que una parte esencial es ver al PRI como un PRI que le dio rumbo a México, que le sigue dando rumbo a México, un PRI donde la gente se sentía tranquila, donde se sentía a gusto, donde podía trabajar, donde había esperanza, donde había un trabajo bien planeado. Y sobre todo, también hay que decirlo, el hartazgo de una clase política que venía gobernando Fresnillo durante esos 15 años fue fundamental para que Fresnillo se decidiera por un cambio en el año 2013, que un cambio que no se cocina, lo podemos decir de esa manera, en el año 2013, sino que viene desde el año 2010, cuando el gobernador del estado, el hoy actual gobernador Miguel Alonso, gana la gubernatura del estado, cuando en el 2012 el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, gana esta candidatura, y Adolfo Bonilla, el senador Tello, ganan sus diferentes candidaturas, que hoy la de Fito, por ejemplo, acaba de concluir hace algunos días, la del senador continúa, pero es parte de ese equipo. Yo creo que ese equipo que se vino conformando para poner a Zacatecas en movimiento en el 2010 se fortaleció,
se encaminó para transformar a México a partir del año 2012 de la mano de Enrique Peña Nieto, y en el 2013 obviamente fue el último eslabón de la cadena que necesitamos unir. Lo dijimos mucho en campaña, Javo Torres, mi compañero en este congreso, lo decía mucho, lo seguimos diciendo, que es una parte de relación, de buena comunicación, de buena planeación que necesitaba Zacatecas, que necesitaba Fresnillo, y hoy hay que seguir dando continuidad a buenos esquemas de gobierno. Hay que analizar lo que se está haciendo bien, pero también analizar lo que se está haciendo mal. Yo creo que esa parte es la que la ciudadanía de Fresnillo nos refrendó su confianza, los cerca de 22,000 votos que me otorgaron los fresnillenses para estar hoy aquí, como tú lo decías, en la máxima casa, en la máxima tribuna, en la casa de los zacatecanos. Es un orgullo, es una satisfacción, pero sobre todo es un doble compromiso que lo firmamos hace 2 años con el triunfo que tuvimos, pero hoy, día con día, a un año prácticamente de terminar este mandato, estamos listos, estamos preparados para seguirle dando a Zacatecas más desarrollo y por supuesto Fresnillo. Mucha gente no tiene un conocimiento completo de cuáles son las funciones que tiene un legislador aquí en el Congreso. Platícame un poquito acerca de cuáles son esas funciones antes de que me empieces a decir qué es lo que específicamente ha realizado José Haro y cuáles son esos logros que se han hecho en estos 2 años. Bueno, primeramente, Pedro, te puedo decir desde cómo inicia la legislatura del Estado, la conformación de los diputados que obtuvimos el triunfo electoral. ¿Cómo queda conformado? Quedan conformados 14 diputados del PRI, 1 de Nueva Alianza, 2 del Verde, 3 del PAN, 5 del PRD, algunos del PT que después se van a otro partido político. Se conforman los grupos parlamentarios y después de la conformación de los grupos parlamentarios se forman las comisiones legislativas. ¿Por qué es importante mencionar esta parte de las comisiones legislativas? Porque ahí es el trabajo interno que hacen los diputados al interior de esta legislatura, que es ahí donde se turnan los casos, las iniciativas, iniciativas de punto de acuerdo, iniciativas de ley que presentamos en esta tribuna y después son turnadas a las comisiones, y ahí en esas comisiones es donde debatimos, donde analizamos, donde investigamos la iniciativa que fue presentada, que bien puede ser enviada por el gobernador del estado, que bien puede ser hecha por cualquiera de los 30 diputados que integramos esta honorable legislatura, y ahí es donde hacemos un trabajo de análisis, de valoración, y que después lo dejamos a consideración del Pleno en lo que denominamos el dictamen. Ese dictamen venimos, lo discutimos, lo presentamos en esta tribuna para después aprobarlo si la viabilidad política, social, económica, jurídica obviamente es viable para Zacatecas. Y es ahí donde se empieza un trabajo legislativo, un trabajo muy completo, que aparte de tus compromisos de campaña que vas adquiriendo durante la campaña electoral, vas sumando más trabajo legislativo, a lo mejor algún trabajo legislativo que se quedó rezagado al interior de las comisiones. Por ejemplo, en un inicio en esta legislatura estuvimos presidiendo la Comisión de Niñez, Juventud y Familia, que me dio la oportunidad de trabajar en muchos compromisos de campaña que seguramente tocaremos más adelante, pero también me dio la oportunidad de analizar otros sectores como la niñez, que me tocó analizar otros sectores como la familia, que aparte somos secretarios en la Comisión de Cultura Física y Deporte del Estado, también analizando temas del deporte, y eso nos ha dado una carga legislativa, una carga de trabajo que hemos presentado, pero que también nos hemos unido a diferentes iniciativas que han presentado nuestros compañeros diputados y que hoy son ya leyes en forma, leyes que le han dado un rumbo a Zacatecas, son leyes que han asegurado hasta el futuro de instituciones importantísimas para la vida social y política del Estado, como el tema del ISTESAC, que fue una ley muy polémica, que fue una ley muy discutida, muy peleada, que fue muy controversial también, pero hoy podemos decir que la aprobamos con responsabilidad, que la aprobamos pensando en el futuro de los trabajadores al servicio del Estado, y es una de las pruebas, aparte también del constituyente permanente, que tú bien sabes que el constituyente permanente es la unión de todos los congresos locales para discutir los cambios que vienen emanados desde la Constitución Federal, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como tú bien sabes, el inicio del presidente de la República en su mandato desde el 2012 marcó una línea. México se tenía que transformar, México tenía que buscar diferentes canales para lograr un pleno desarrollo. Es por eso que la legislatura federal
en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, donde tuvimos excelentes representantes, dieron a México una reforma educativa, una reforma fiscal, una reforma laboral, una reforma energética, y todas esas reformas que se aprobaban allá teníamos que aprobarlas nosotros también, para que a partir de 17 estados esas iniciativas o esas reformas que propuso el presidente de la República pudieran tener una validez oficial cuando los 17 estados, una mínima de 17 estados, aprobaran estas iniciativas, estas reformas, y Zacatecas estuvo en esa dinámica que es parte de esos compromisos que hicimos con el país, que esos compromisos que hicimos con Zacatecas, y es la parte que como diputados en nuestra tarea legislativa hemos venido desarrollando y seguiremos desarrollando. Muy interesante. Quiero rescatar 3 cosas de lo que me acabas de platicar en este momento. Primero, volviendo un poco a la parte de las comisiones. La pregunta es, así como estabas ahorita explicando de manera muy amplia para qué sirven y para qué son, ¿cómo se eligen a las personas que integran a estas comisiones? ¿Cómo yo como residente de este estado puedo estar seguro de que las personas más capaces van a estar en las comisiones que les corresponden? A mí me queda muy claro todo el trabajo que has hecho tú por la juventud en el estado de Zacatecas desde antes de ser legislador. Entonces era prácticamente lógico que tú ibas a estar en esa comisión y extraordinario que la presidieras. Pero ¿cómo se elige al resto de la gente que participa en esta comisión? Pero es parte también de un trabajo político, de un trabajo de acuerdos, de negociaciones. Es un tema que se trabaja al interior de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que es uno de los órganos de gobierno que tiene esta legislatura, donde se concentran los coordinadores de los grupos parlamentarios. Hoy tengo la fortuna de estar en esa comisión al coordinar la bancada del Partido Revolucionario Institucional de un año a la fecha que tenemos esa honrosa representación de nuestros compañeros, pero en un inicio mi compañero diputado Rafael Gutiérrez fue quien encabezó esa negociación de acuerdo a los perfiles que teníamos de los 30 compañeros diputados, saber si hay gente enfocada durante su trayectoria laboral al tema educativo, como por ejemplo la maestra María Elena Nava, que es una persona que conoce mucho el tema de educación, es una maestra jubilada ya, con una amplia trayectoria en el magisterio zacatecano, y que ella preside, por ejemplo, la Comisión de Educación en este Congreso, y se van analizando los perfiles que tenemos en el Congreso, cuáles son algunos del PRD, algunos del PT, algunos del Movimiento Ciudadano, algunos del PAN, algunos del Partido Verde, algunos más del PRI, que somos la fracción mayoritaria en este Congreso, y se va adecuando esta situación a los perfiles, pero también a los acuerdos políticos que se estén dando, ¿no? Por ejemplo, el Partido Verde preside una comisión muy importante, la diputada Susana Rodríguez, nuestra compañera Susi, preside la comisión jurisdiccional, el diputado Cuauhtémoc Calderón, que es también coordinador de esta bancada, preside la comisión de medio ambiente, que tú sabes la identidad que tiene el Partido Verde con todo el tema medioambiental, y son los trabajos que se vienen haciendo prácticamente en los primeros días de la legislatura, la conformación de las comisiones, que de verdad es un tema que muchos desconocen, pero es un tema importantísimo, porque eso le da una tranquilidad, le da un trabajo, es parte de lo que vas a estar desarrollando como diputado, no solamente las iniciativas que puedas presentar, sino el trabajo interno, que muchas veces no se ve, pero que es el más fructífero, lo podemos decir de esa manera, porque es ahí donde se discute, donde se analiza y obviamente donde se aprueba por primera vez una iniciativa de ley para de ya después enviarla a este pleno y que los 30 diputados tengan la posibilidad de conocerlo, de discutirlo y en su caso de aprobarlo. Muy interesante esta plática que estamos teniendo en esta mañana. Vamos a un corte y regresamos.